qué bonita vecindad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal Mónica Sáenz Constelaciones Familiares. En esta ocasión estaremos analizando los personajes de la vecindad del Chavo del Ocho, por eso la intro, con las heridas de la infancia. Algunos autores las agrupa en 8 heridas, en 7 heridas, pero vamos a tomar aquellos autores que las agrupan en 5 heridas. Estos son el abandono, el rechazo, la traición, la injusticia y la humillación. Cada herida tiene su máscara, cada herida tiene sus miedos y la buena noticia es que cada herida tiene sus antídotos también. Estaremos utilizando esta plataforma que se llama Costela Online, que para quienes ya han costelado conmigo de manera individual y especialmente de manera remota, saben que es una herramienta que nos da bastante información y cada personaje tiene sus propios movimientos. Les digo yo cuando trabajamos que es como trabajo en equipo, la persona los elige, me dice dónde colocarlos, el representante o avatar se mueve solito y nos da mucha información. También ya saben que con otro material y herramientas que me gusta trabajar son con los Playmobil, los cuales también como herramientas proyectivas nos dan bastante información. En esta ocasión estaremos ilustrando las heridas de la infancia junto con los personajes de la vecindad del Chavo por medio de esta herramienta. Aquí tenemos con ustedes a El Chavo, tenemos a la conocida Chilindrina, a Kiko, Doña Florinda, el profesor Girafales, Doña Clotilde, Don Ramón y vamos a ir por un personaje bastante importante también en la vecindad del Chavo, el cual es el señor Barriga. Por aquí lo vamos a tener, tenemos más de 100 personajes que podemos utilizarlo, hombres, mujeres, niños, enmascarados y por aquí viene arqueotipos. Los arqueotipos están acá arriba. Hay reyes, hay bastante variedad. Vamos a buscar al señor Barriga. Y aquí tenemos uno que igual y no trae traje. El señor Barriga siempre traía traje, pero pues más o menos se parece en la carita. Se está escondiendo. Y ya lo tenemos por aquí. Muy bien, aquí le podemos poner su etiqueta. Vamos a etiquetar el señor. Vale. Muy bien. Entonces, una de las heridas de la infancia, ¿quiénes nos hacen las heridas? Obviamente las hacen en la infancia, como su nombre lo indica, y las hacen papá y mamá biológicos, nuestros progenitores, la mayoría de las veces inconscientemente. Y el motivo es porque ellos también son seres humanos heridos que por ahí hay una frase que dice que las heridas sangran a veces sobre quienes las hicieron y la mayoría de las veces sobre quienes no tuvieron nada que ver con esas heridas. Y esto es porque las heridas de los papás sangran la mayoría de las veces sobre los hijos que pues no tuvieron ninguna injerencia en esas heridas. Por lo general lo hicieron los papás de los papás. Por excelencia, conocemos que el Chavo del Ocho tiene la herida del abandono. La herida del abandono tiene la máscara de la dependencia y la codependencia. Y algunas características que tiene es la búsqueda de la aprobación constante y la dificultad para estar solos. Si recordamos por ahí, pues los 3 niños que después se unieron más niños, pero los 3 personajes principales siempre estaban juntos y al Chavo del Ocho pues lo abandonaron sus papás en la vecindad del Chavo, que lleva su nombre. Vamos a colocarlo por aquí. De hecho, es la herida más marcada que tiene porque es de ambos progenitores. Lo abandona papá y lo abandona mamá también. Entonces, en la herida del abandono de mamá,
pues ahí todavía da la herida del abandono de papá, lo cual hace una herida más grande y más profunda. Si no se sana, va a crecer y la mayoría de las veces se va a sentir, va a atraer eh, a personas que lo abandonan. Y inconscientemente, así funciona el inconsciente, va a crear dependencia y codependencia hacia esas personas. La dependencia es porque necesita que no lo abandonen y la codependencia se hace necesario para esa persona para que no lo abandonen. La mayoría de las veces no funciona y va a terminar abandonado si es que no sana esa herida. La chilindrina. La chilindrina también tiene herida de abandono por parte de su mamá, pues solo vive con su papá. Al parecer la mamá falleció, entonces cuando los papás abandonan a los hijos y están vivos, todavía hay como una esperanza de los hijos de reencontrarse con esos papás. Pero si los papás ya fallecieron, pues esa esperanza ya no está, al menos en la vida, y el dolor es todavía más profundo porque físicamente en esta vida ya no se podrán encontrar. Y pues aquí está la chilindrina con sus dos colitas y su herida del abandono. Y Kiko, este personaje también tiene la herida del abandono porque pues vive con su mamá, su papá de alguna manera los abandonó. Teoría por ahí, la historia dice que se fue al ejército, estaba en la marina, por eso su traje de marinerito de Kiko, y ya no regresó. No se sabe bien si se quedó por allá o si falleció por allá, pero pues tiene también la herida del abandono. Y aún en la herida del abandono con sus máscaras, los tres niños aquí vemos que tienen como esa sonrisa que los caracteriza y los ayuda en esa sobrevivencia. Cabe aclarar que las heridas de la infancia todos tenemos más de una. Aquí los vamos a situar en una sola de ellos, en la más característica, pero tenemos varias. ¿Por qué? Porque pues lo son por nuestros progenitores y tenemos dos papás biológicos, mamá y papá. Independientemente si después, si no se creció con ellos, si no los conocieron, si sí los conocieron, pudieron tener después papás de adopción o de cariño o de crianza, pero las heridas más profundas las causan quien nos dio la vida. Por acá tenemos a Doña Florinda. Doña Florinda, y por ahí les van a sonar bastante eh, conocidas las características que tiene, son de la traición. La máscara de la traición engloba el control. Tiene la tendencia de la supervisión excesiva a otros y obviamente ese otro es especialmente su hijo, Kiko, que hasta le dice que pues, no se junte con la chusma, o sea, ella le dice como que con quién juntarse y con quién no, y la tendencia a manipular. Quien ha sido traicionado de pequeño va a desarrollar estas características, lo cual es que cree, no le van a servir. De hecho, pues su esposo, Federico, que es el papá de Kiko, que le digo que se va a la marina, por eso el traje de marinerito, no sabemos si lo traicionó en vida o en muerte, o sea, si falleció ya no regresó por eso o si se quedó por allá con alguien más. Otro personaje también de los principales es el profesor Girafales. El profesor Girafales tiene la herida de la injusticia. La máscara de la injusticia es la rigidez. De hecho, lo podemos ver en su forma de ser, que es una persona muy alta, delgado, como si fuera muy rígido, como si siempre estuviera muy derecho. Alguna de sus características principales es el perfeccionismo extremo y pues tiene esa profesión de maestro, donde obviamente los maestros quieren que las tareas se hagan perfectas, que los alumnos saquen 10 en sus calificaciones, en sus exámenes. Y el perfeccionismo como tal no está mal, sino si se lleva al extremo y te quita inclusive parte de tu vida o te causa ansiedad. Y otra de las características de la injusticia es la frialdad emocional. De hecho, ahí corteja a doña Florinda, pero pues nunca, no, se termina como que concretando algo.
en especial. Solo le lleva sus flores y ella le invita a tomar su tacita de café. Acá tenemos al personaje de Doña Cleotilde, también conocida como la bruja del 71, por los niños que viven en la vecindad. Y ella tiene, o se puede notar que una de sus heridas es la herida del rechazo. Obviamente este rechazo pues está siendo dado por Don Ramón porque ella por más que le coquetea, le hace ojitos y demás, pues Don Ramón siempre la está rechazando. Y una de las características es la huida. Quien se siente rechazado, ya sea emocionalmente o físicamente, va a tender a huir, va a tender a poner una barrera emocional y un distanciamiento de los demás. Si se fijan por ahí, Doña Clotilde es la que después no, de hecho los tienen el estigma de los niños que le llaman bruja y ponen como esa barrera, ¿no? Le tienen cierto miedo y se alejan de ella, no es como una vecina como muy querida o inclusive es una vecina que le tienen ese temor. Entonces, una de las características es esa barrera emocional o fuga emocional, distanciamiento de los demás y evitar confrontaciones. De hecho, cuando por ahí hay como alguna disputa, pues ella prefiere como no enfrentarlo o no confrontarlos tanto. Aquí tenemos a doña Clotilde, triste por eso. Don Ramón. Este personaje tiene dos heridas muy marcadas. Yo creo que la principal es la de la humillación y vaya que siempre lo está golpeando doña Florinda, ¿no? Y los que tienen la herida de la humillación tienden al masoquismo. ¿Cómo se puede ver el masoquismo en don Ramón con la herida de la humillación? Que no le pone un alto a doña Florinda para que ya en cada capítulo, al parecer, por ahí se gana don Ramón más de una cachetada por parte de doña Florinda, entonces nunca pone ese alto, nunca pone ese límite sano y al no ponerlo está siendo masoquista con él mismo. El sacrificio personal y complacencia hacia los demás. Tenemos luego el señor Barriga. El señor Barriga también comparte la herida de la humillación. Por ahí vemos en los capítulos del Chavo del Ocho que prácticamente sin quererlo, como que no lo hacen tan intencionalmente, pero sobre todo el Chavo del Ocho lo recibe con un golpe al señor Barriga. Entonces también no pone como este límite sano pues de que no le estén golpeando. De hecho, él también hace el personaje, bueno, un actor hace el personaje de ñoño que viene a ser el hijo del señor Barriga, el cual también es humillado, especialmente por su peso y pues también tiene la máscara del masoquismo. Y el señor Barriga, pues siempre está buscando a don Ramón, tampoco le pone como este límite sano de, pues, paga la renta o adiós, ¿verdad? Le debe no sé cuántos meses de renta y pues lo sigue como dejando ahí complacencia hacia los demás. Entonces, estas son las heridas de la infancia, están muy marcadas en los personajes y por acá también tenemos la parte de cuál es el miedo de cada herida. Cada herida puede tener más de un miedo, pero también aquí tenemos como el miedo más característico. El del abandono, pues es el miedo a la soledad, especialmente por el chavo que tiene abandono por partida doble. Y pues los demás también, abandono de papá y mamá, abandono de mamá, abandono de papá. El rechazo es la no pertenencia, el miedo a no pertenecer, a no sentirse incluido. La humillación, el miedo es a no terminar de aceptarse tal cual es. La parte de la injusticia es a que las cosas se le salgan de control y a ser flexible, que es exactamente lo contrario de lo que es. Lo que tiene muy practicadito es la rigidez, la máscara de la rigidez, pues el mayor miedo es a equivocarse,
Por eso suele ser tan rígido y tan perfeccionista. Y la traición, su principal miedo es que las cosas se le salgan de control. ¿Cuál es el antídoto de cada una de las heridas de la infancia? Por ejemplo, la injusticia. Algo muy maravilloso que pasa con los antídotos es que pareciera que es un antídoto o una cura, la cura para las demás personas, porque obviamente en las heridas de la infancia estamos en esa herida en la que tenemos más marcada y no sanada y por lo tanto no cicatrizada, estamos siendo más vulnerables. Quizás una persona que no tiene la herida de traición, pero que es traicionada por alguien más, pues no le va a doler tanto como la que tiene la herida de la traición. Entonces, inclusive la herida de la traición, si hay la traición se da como en menor grado, la persona con esa herida lo va a sentir bastante fuerte. Es como si una persona se quemara por ahí la piel, inclusive con el sol, y otra persona no tiene la piel dañada, no la tiene quemada, si tú tocas a la que no tiene quemada la piel, pues no va a sentir nada. Es más, este tocarlo va a sentir como una caricia, va a sentir agradable, bonito, pero si la mano está quemada por el sol o se pone toda roja y arde un poco porque se estuvo exponiendo al sol en la playa, si alguien la toca, híjole, le va a doler. Esta mano no la está hiriendo, pero está tocando la herida y entonces esta otra mano pues va a sentir el dolor y no va a querer que la toquen. Entonces esa parte de esa metáfora con lo físico es muy fácil verlo y comprenderlo, pero con la parte emocional como que se dificulta un poquito más porque está en el inconsciente. Actúa igual, pero actúa inconsciente. Cuando nos lo llevamos al consciente, inclusive por una terapia como constelaciones familiares, nos ayuda a sanarlo desde la raíz, sanarlo para ya no traer esas situaciones del pasado donde estas heridas fueron hechas y estarlas repitiendo. ¿Sí? Entonces, por eso atraemos personas que nos vayan a tocar y quizás no tocan con una caricia o no, pero nos va a doler igual que si lo estuvieran provocando la herida en ese momento. Entonces, al momento de sanarlas ya no atraemos ni ese tipo de personas, ni ese tipo de circunstancias y si llegara a pasar ya no nos va a doler. Inclusive, aun y cuando hubiera un poquito de dolor ya no sería el mismo dolor grande y profundo. Por ejemplo, algo muy característico con la herida del abandono es que si estos niños no curaran cuando fueran creciendo, fueran adultos, toman la responsabilidad, primero la conciencia de saber que tienen herida de abandono, después la responsabilidad de curar su herida del abandono, lo que va a suceder posteriormente es que si crecen, tienen una pareja y esa pareja los abandona, pues el dolor va a ser muy grande, pero no nada más por el abandono de la pareja, sino por el abandono de los papás en primera instancia. Y la pareja, quizás, y es muy típico, por ejemplo, quizás fueron, imagínense que son adolescentes, 15 años, tienen una novia, vamos a decir, el chavo tiene una novia, esa novia hace un mes no la conocía, dura 5 días de novio con ella se va y él siente que se muere. O al revés, la chilindrina. Tiene un novio, hace un mes no lo conocía, tiene 5 días de andar con ella, se va el novio y siente que se muere. ¿Por qué si hace un mes no lo conocía o no la conocía? Porque no le está doliendo que se haya ido esa persona al 100%. Le está tocando una herida de abandono de los papás con el abandono de ese novio o de esa novia o de esa pareja. Ahí va a doler como si la herida hubiera sido enorme y como si hubieran tenido años de estar juntos, cuando hace un mes ni siquiera se conocían. Así vamos replicando las situaciones, las heridas, con la finalidad de sanarlas, pero si no sabemos, pues en lugar de sanarlas, las hacemos más grande. El antídoto. ¿Cuál es el antídoto para la herida del abandono? Disfrutar.
Disfrutar, disfrutar, disfrutar. Disfrutar especialmente de la compañía de uno mismo, no buscar la dependencia. ¿Cuál es el abandono de la herida de rechazo? El reconocimiento. Sentir que tenemos un lugar en donde estemos. Un lugar especialmente en el mundo y en la vida. ¿Cuál es la herida? ¿Cuál es el antídoto para la herida de la traición? Soltar el control y confiar. ¿Cuál es el antídoto para la herida de la injusticia? La flexibilidad. ¿Y cuál es el antídoto para la herida de la humillación? La aceptación, los límites sanos y amorosos, lo más amoroso posible que los puedan poner. Y volviendo, todos estos antídotos nos ayudan en una convivencia sana con las demás personas. Por ejemplo, en el masoquismo, los límites sanos, poner límites sanos a los demás. Don Ramón a doña Florinda. Pero especialmente poner ese límite sano hacia sí mismo. Quizás no hacia ella explícitamente, pero implícitamente decir, si me vuelve a gritar, ya no voy a estar aquí para escucharlo. O si me vuelve a dar una cachetada, no voy a estar aquí para recibirla. El límite es consigo mismo para después ponérselo a los demás. El profesor Girafales, voy a ser flexible con los alumnos, pero especialmente flexible conmigo misma, ya no ser tan rígido. Doña Florinda, voy a confiar en que Kiko está bien que se junte con los demás niños de la vecindad, pero especialmente voy a confiar en mí, en que puedo ser buena madre. Entonces, si se fijan, los antídotos son para los demás en segundo grado. En primer grado es para uno mismo, y ahí es cuando empieza a hacer efecto el antídoto. Voy a disfrutar, en el abandono voy a disfrutar la compañía de los demás, pero especialmente la mía, conmigo misma. Y en el rechazo, voy a reconocer a los demás para ser reconocida, pero especialmente me voy a reconocer a mí misma. Muy bien, estas son las heridas de la infancia, sus máscaras, sus miedos, sus antídotos. Y esta vez pues nos ayudó la vecindad del Chavo. No, recuerden, no es casualidad vivir donde vivimos, convivir con quien convivimos, tener el grupo de amigos o los grupos de amigos que tenemos, ni siquiera trabajar donde trabajamos y interactuar con unas personas más que con otras personas. Va a tener mucho que ver con estas heridas y sus máscaras. Y si están interesados en una constelación, pues me pueden dejar su mensaje. Si saben de alguien más a quien este video pueda servirles, por favor compártenlo. Denme un like si fue de su agrado y suscríbanse en mi canal. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.